Genial. Bueno, antes que nada, la bienvenida a todos. Ya estuvimos leyendo un poco de sus mensajes y viendo sus procedencias. Agradecemos a todos la presencia de todos los participantes interesados hoy en escuchar a Ricardo Rubiales. Es un inmenso placer darles la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo internacional de diálogos compartidos, Voces que transforman, museos, educación y nuevos horizontes en el mundo. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento como jefa de departamento del Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina, a quienes hacen posible este espacio, a la coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural para Latinoamérica y el Caribe por su invaluable apoyo y por acompañarnos desde el primer segundo en que comenzamos a organizar en conjunto el presente ciclo. A ICOMLAC por su aval y apoyo, a los expositores que se sumaron de inmediato con sus conferencias, compartiendo su conocimiento y experiencia de forma totalmente desinteresada. Y por supuesto a todos ustedes, queridos participantes, que con su asistencia hacen de este un verdadero intercambio de saberes y diálogos compartidos. Tras un exitoso primer encuentro, que si bien tuvimos un pequeño percance con la plataforma, fue muy exitoso, estuvimos compartiendo 100 personas todo el tiempo, en todo momento. Hoy continuamos construyendo este espacio de reflexión y aprendizaje. Pero antes de continuar, deseo ceder la palabra a la coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural de ICOM, SECALAC, la doctora Silvana Lobay, para que nos dé ella en este momento su bienvenida. Bueno, muchas gracias Silvia y reitero la bienvenida para todos y todas a este segundo encuentro. Y quiero comenzar, antes que nada, como bien te has referido, ¿no? Agradeciendo profundamente como coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe y como miembro del board del SECA Internacional. Y también como parte de este equipo que organizamos conjuntamente este encuentro, a vos, Silvia, a la museóloga Silvia Cetur, directora del Museo de Antropología de Concordia. También quiero agradecer a mis colegas, a mis compañeros de viaje, también en este, que siempre tenemos sueños que después concretamos juntos y juntas, compañeros de Europa y de América Latina. Bueno, a Denise, Posi Scott, que estuvimos compartiendo juntas el encuentro, el primer encuentro desde Perú, la directora del Museo Pachacamac. A Alicia Martín, que es la actual corresponsal del SECA Argentina, que próximamente estará también aquí. A Jorge Albuja y a María Gabriela Mena Galárraga de Ecuador. Bueno, uno fue el corresponsal antiguamente del SECA, cuando yo asumí del SECA Ecuador, y actualmente es María Gabriela, ella. Ana Moreno del Museo del Prado, ¿no? Una querida colega, la jefa del área educativa, con una gran trayectoria. Y qué decir de mi querido amigo, compañero de sueños, de viajes, Ricardo Rubiales, el maestro Ricardo Rubiales, desde México. Y también a cada uno, gracias por sumarse con tanta entrega, ¿no? Y con tanta generosidad a mis compañeros. Y finalmente también agradecerles a todos y a todas quienes hoy están aquí compartiendo este momento con compromiso, con calidez, ¿no? Que es lo que hace a estos encuentros generalmente del SECALAC,
Gracias. Es una alegría enorme contar con la presencia de colegas, amigos, amigas de distintas partes de América Latina, del Caribe, de Europa, de África. Que estén acá le da sentido a todo esto. Gracias por habitar este espacio con, como dije, con tanta generosidad. Y ahora quiero hacer una breve reflexión sobre la charla de hoy que dará Ricardo. Creo que los museos son desde siempre espacios donde el conocimiento se despliega no solo para ser aprendido, sino para ser vivido. Son territorios donde la experiencia, la emoción y la memoria se entrelazan, ¿no?, con las narrativas del mundo. Y es precisamente allí, en ese cruce, ¿no?, entre lo sensible y lo cognitivo, donde la educación museal cobra una potencia transformadora. Y hoy sabemos, gracias a los aportes de las neurociencias, que aprender no es solo un proceso racional, sino profundamente emocional, corporal y situado. Y que aquello que se comprende, que se recuerda, está íntimamente vinculado a lo que se siente, que los aprendizajes más duraderos son aquellos que se tejen en contextos significativos, donde hay diálogo, hay sorpresa, hay vínculos, ¿no?, donde están las emociones latentes. Y en ese sentido, los museos tienen una oportunidad, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad enorme y que es la de pensar nuestras propuestas educativas desde un enfoque que comprenda al sujeto en su integralidad, ¿no?, que reconozca la diversidad de modos de aprender, de modos de ser, de modos de habitar, y que apueste a un pensamiento más complejo, más plural, más humano, ¿no? En tiempos de tanta, vaya la redundancia, de tanta complejidad global. Uno de los profesionales que viene reflexionando con fuerza en esta dirección es Ricardo Rubiales, quien nos propone mirar al museo como un espacio para trazar mapas del pensamiento. Y su trabajo articula los campos de la museología, principalmente de la museología crítica, la pedagogía y las neurociencias, ¿no? Y esto nos invita, él nos invita a pensar cómo la arquitectura del cerebro se activa, se modifica en el encuentro con el arte, con los objetos, con las historias, con los otros. Y Ricardo no solo teoriza, sino que lleva estas ideas a la práctica, diseñando experiencias educativas que parten del asombro, de la curiosidad, de la conexión con uno mismo y con el entorno. Y su enfoque nos recuerda que educar en museos no es simplemente transmitir información, sino posibilitar experiencias que dejen huellas, que conmuevan, que transformen. Y así, hablar hoy de museos, educación y neurociencia no es sumar disciplinas, sino entretejer saberes para crear propuestas más conscientes, más inclusivas, resonantes junto a nuestras comunidades, ¿no? Y es un privilegio poder hacerlo de la mano de alguien que, como Ricardo, viene marcando camino con generosidad, con creatividad y sobre todo con algo que necesitamos desde nuestros lugares, convicción. Muchas gracias, Ricardo, por esta posibilidad del trabajo en red, de tomarnos de la mano, de caminar juntos en este y en tantos otros sueños que tenemos compartidos. Gracias, Silvia, y gracias nuevamente a cada uno y cada una por este momento juntos. Muchísimas gracias, Silvana. Y antes de presentar a nuestro conferencista invitado, les cuento que al igual que en el encuentro anterior, se posteará en el espacio de chat el link para constatar su asistencia a este encuentro. Igualmente, los invitamos a dejar asentadas sus preguntas para nuestro expositor en el espacio, en el mismo espacio. De acuerdo a los tiempos con que contemos, vamos a ir dando lectura a ellas de forma aleatoria.
Bueno, les cuento que, como ya decía Silvana, en esta ocasión tenemos el honor de escuchar a una voz fundamental en el ámbito de la museología y la educación. Una persona que ha dedicado más de 3 décadas a transformar la experiencia educativa en los museos. Desde México nos acompaña el maestro Ricardo Rubiales, actual director del prestigioso Museo de la Luz en Mérida, Yucatán. Con 31 años de trayectoria, Ricardo es mucho más que un director. Es docente, conferencista y un líder incansable que ha participado en comités académicos y ha organizado innumerables eventos para profesionales del sector a nivel nacional e internacional. Su compromiso con la educación lo ha llevado a colaborar al frente de las áreas educativas de importantes museos y su excelencia ha sido reconocida con múltiples galardones, incluyendo el premio SECA ICOM por su investigación educativa. Además, su visión ha contribuido a la creación de 8 museos en Latinoamérica y actualmente enriquece el campo con su investigación doctoral en museología crítica. Hoy, el maestro Rubiales nos invita a explorar un tema fascinante y de gran relevancia y actualidad, como mencionaba Silvana: mapas del pensamiento, notas sobre neurociencias y aprendizaje en museos. Una oportunidad única para entender que nuestros cerebros aprenden y cómo los museos pueden convertirse en espacios de conexión y descubrimiento aún más potentes. Maestro Ricardo Rubiales, bienvenido y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Lo escuchamos atentamente. Les agradezco muchísimo, Silvia, Silvana, mil gracias a todas y a todos. Les agradezco muchísimo, es un honor siempre estar con ustedes. Y hoy justo preparé algo que creo que puede ayudarnos a crear conversaciones muy amplias y que sea un punto de partida para que después de esta conversación podamos seguir pensando y conversando aún más sobre una serie de perspectivas nuevas en la educación y perspectivas a construirse también frente a la inteligencia artificial y a retos muy potentes que tenemos en el marco educativo. Quiero empezar con un tema que es un poco complejo y que tiene que ver con la muerte del modelo escolar del siglo XIX, XVIII. Hay una serie de investigadores, quise poner una cita de nuestro compañero mexicano Fernando Reimers sobre la propuesta de la domesticación que tuvo la escuela del siglo XVII, XVIII, relacionada mucho con la era industrial, y que en nuestra investigación pedagógica nos damos cuenta que respondía a un modelo de sociedad y de vida que ya no existe. Pero aún así, y esto me recuerda mucho a ciertas reflexiones de María Caso, las escuelas básicamente siguen siendo iguales, el aula sigue siendo básicamente la misma, a pesar de que vivimos en sociedades tan absolutamente diferentes. Y las reflexiones que han generado muchas preguntas, y aquí estoy citando específicamente el ODS 4, Educación para la Calidad de la Agenda 2030, una de las reflexiones que tenía era justamente estos cambios históricos y hablar de alumnos del siglo XXI pero con profesores del siglo XX y en instituciones mucho más antiguas o con estructuras filosóficas mucho más antiguas. Así que necesito empezar en este lugar y contarles que hay una discusión muy fuerte justamente en la agenda y en los próximos 20 años acerca del modelo escolar, que en muchos sentidos en los museos repetíamos a partir de la visita guiada en el modelo filosófico de pensar que tenemos que traer a las personas información que no tienen y que no hay una oportunidad de diálogo ni de intercambio. Y entiendo que para la mayoría de las personas que estamos en esta reunión aquí, esto ya es una discusión que hemos tenido muchas veces y que seguro ustedes ya no hacen en sus museos, pero era importante relacionar en algún lugar nuestro puente con esa educación tradicional
y cómo, si las conversaciones de hoy hablan de la muerte de la escuela, ¿qué significaría tener una pedagogía sin escuela y si eso podría ser posible? Y esas son algunas de las preguntas que me parece que abordan las últimas reuniones internacionales en educación y que nos llevan a preguntas mucho más complejas sobre el cómo hacemos una educación desde esos lugares y que responden la mayoría de las perspectivas de las pedagogías de vanguardia. La UNESCO, en el proyecto de replantear la educación, que lo pueden ver ahora en su pantalla, proponía justo la reflexión de la que estamos hablando y además lo ampliaba diciendo, si descubrimos modelos en aquella época del momento industrial, tendríamos que encontrar modelos actuales que nos permitan reencontrarnos con lo que significa aprender, reencontrarnos con la idea de enseñar, si es que pudiera existir, y reencontrarnos con esos espacios que potencialmente serían los punta de lanza para la educación del futuro. Y justamente hablan del museo. Una cita que Howard Gardner ya había mencionado cuando escribió Teorías de la Mente y que marcó mucho en los años 80 cuando él dijo que el museo podría ser el mejor lugar para aprender en el futuro. Eh, la Biblioteca de Innovación Educativa de SM justamente reunió a un gran grupo de escritores que trataron de proyectar desde diferentes perspectivas algunas de estas ideas. Educar para un mundo cambiante, pensar para aprender, el aprendizaje basado en el pensamiento, la cultura del pensamiento y etcétera, etcétera. Y evidentemente Feuerstein, con quien ustedes saben que he tratado de trabajar durante los últimos años a partir de los proyectos de reflexión de la mediación, la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado en museos, nos ayuda, yo creo que a enmarcar muy bien estas ideas y a tratar de pensar a dónde podríamos ir. Pero ahora todavía no hablamos de neurociencias. Quiero decirles, esa es la discusión filosófica de la educación hoy y donde estamos pensando que no solo la información nos llevaba a aprender, sino la construcción del pensamiento. Entonces, sería bueno, y esto es como el pequeño prólogo a lo que vamos a platicar hoy, que tuviéramos dos miradas. Hay una mirada un poco más tradicional, con- más conductista en cierto sentido, en cuanto a que la información era suficiente para aprender. Y hay una mirada que van a hacer con Piaget, con Vygotsky, con María Montessori, con Brunner, con ese grupo de la revolución cognitiva, que va a proponer que la información en sí debería ser solo una herramienta para crear pensamiento, para crear procesos de pensamiento. Lo que la gente como Shari Tishman llamaría disposiciones del pensamiento o pensamiento de alto nivel. Ahí va a trabajar Naranjo y van a trabajar un montón de personas que se van a enfocar más en habilidades de pensamiento y no tanto en la información solo para tener, voy a usar comillas, por favor, cultura general. Así que la construcción del pensamiento es el centro y aún no llegamos a las neurociencias, pero es el lugar donde discutíamos todos estos 20 años del siglo XXI. Y nacieron un montón de pedagogías disruptivas, algunas se las puse en la pantalla, que empezaron a crear otros caminos, otras maneras de entender la educación. Es decir, si rompemos con el modelo escolar, el modelo que venimos trayendo desde el siglo XVIII, ¿qué cosas habrían? Y bueno, está el modelo Sintra en Finlandia, están el bachillerato internacional, está por supuesto Reggio Emilia y otras corrientes que van a tomar mucho de los constructivistas y van a crear otras maneras. Las críticas van a irse mucho por el camino de Freire, por ejemplo, pensando que nadie ignora todo y nadie lo sabe todo, y que tendríamos que recuperar la idea de que todas las personas tienen algún lugar de la experiencia para empezar a conversar y que nadie es absolutamente ignorante en todas las cosas, cosa que en los museos me parece que es un camino que deberíamos empezar a seguir con mucha más frecuencia. Y por el otro lado vamos a tener extremos como las escuelas de educación disruptiva, los proyectos de los mediadores como artistas y todo ese grupo que ustedes también van a encontrar muy relacionados con museos, el grupo que hace Planea, por ejemplo, en España, y que nos permite crear nuevas preguntas mucho más complejas con respecto a las intersecciones que comúnmente teníamos en nuestra labor. Y vamos a enfocarnos en las neurociencias, si quieren, que es el tema que nos reúne hoy. Las pedagogías lentas hablan más de esperar. Nuestra educación es muy rápida, es muy veloz, todo es inmediato. Pensamos que el aprendizaje en el aula es como hacer hamburguesas, como en una línea de producción, y en realidad las infancias son muy distintas y los grupos son muy diferentes y
Lo que propone la pedagogía del caracol, por si alguien quiere investigar más sobre eso, es crear una escuela distinta, una escuela de tiempo, de compañerismo, de amor, em, y bueno, de sororidad. Pero esas pedagogías, que son tan interesantes y nos construyen en nuestro contexto ahora, se acompañan también de la neurodidáctica. Muy bien, ahora que hemos hablado del prólogo y hemos dicho dónde hemos estado en estos últimos 20 años, quiero enfocarme con ustedes unos minutos en hablar solo de lo que nos llama hoy las pedagogías que han surgido a partir de nuestra investigación sobre el cerebro en los últimos 40 años. ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas nos falta por descubrir? ¿Y cuáles son algunas de las líneas que creo que podemos utilizar en museos? Así que he tratado de hacer algo que, como me conocen, siempre quiero hacer, que es traerles un marco teórico para pensar y reflexionar, y después algunos ejemplos que siempre considero importantes recordarlos, y también otros nuevos que podrían traernos luz sobre posibilidades e inspirarnos para ver de qué maneras detonamos ciertas historias. Mucho de lo que ustedes van a ver son resultados de estudios longitudinales, de procesos de pensamiento, especialmente el trabajo del equipo del doctor Daheim y todo su grupo con respecto al cálculo, a la lectura, al pensamiento visual, y hay muchísimo más sobre Damasio y tantos otros que también han trabajado alrededor de las ideas que construyen cómo realmente construimos aprendizaje desde la mirada fundamentalmente del cerebro y los procesamientos neuronales. Así que traigo en el sentido teórico cuatro cosas que creo que pueden ser interesantes y que yo aprendí en los noventas y que fíjense que es una mentira. La primera es la neurogénesis. Cuando yo era muy joven decían que tú nacías con una cierta cantidad de neuronas y cuando morías, contigo moría la última neurona, expiraban al mismo tiempo y se acababa la vida de ambos. Y en realidad descubrimos a finales de los noventas que nuestro cerebro tiene procesos de neurogénesis. Existe la generación de neuronas en diferentes zonas del cerebro, y eso nos llevó a una implicación mucho más compleja que justo Feuerstein aborda mucho con David Sasson, que es la construcción de la idea. Esto me parece que es bastante revolucionario, que el cerebro es un órgano que en sí mismo no envejece, sino se atrofia por la falta de uso. Entonces, muchas de las enfermedades neurodegenerativas que conocemos están más relacionadas con una falta de conexiones y con una muerte a esas conexiones que en realidad una vejez como la del corazón cuando los comparamos. Y ese estudio me parece que les puede causar, les puede abrir muchas ventanas muy interesantes sobre cómo funcionan los procesos de conexión en el cerebro, que nos llevó a averiguar que las personas pueden aprender en todo momento de la vida. Y esa es una línea clave de la neurodidáctica hoy. Todas las personas podemos aprender en todo momento de la vida y el cerebro es absolutamente flexible y tiene la capacidad de cambiar en todo momento. Es la plataforma de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de Feuerstein, y tenemos pruebas radicales de muchísimas personas que han perdido incluso zonas cerebrales por accidentes, y personas que sin hemisferio izquierdo, por ejemplo, solamente con el hemisferio derecho pueden hablar, lo cual en sí es una maravilla en el sentido de que las zonas que utilizamos para hablar están en el hemisferio izquierdo, pero hemos visto cómo el cerebro mueve o cambia ciertas zonas del lugar para usar otros procesamientos, y eso pasa todo el tiempo, y así es como, por ejemplo, aprendemos a leer. Segunda cosa que me parece importante decirles hoy en el sentido teórico, la plasticidad cerebral, que es de lo que estamos hablando, implicaba que las zonas del procesamiento del cerebro pueden cambiar, que es muy posible que el cerebro tome, si es necesario, modifique conexiones, y que eso va a tomar tiempo dependiendo del momento en el que vivamos. No es lo mismo que yo cree conexiones y haga estos cambios o recicle áreas que tenían una función para otra cuando tengo 5 años de edad o 8 años de edad que cuando tengo 50. Es verdad que me toma un poco más de tiempo, pero lo que no es verdad es que es imposible. Me puede tomar más de tiempo, pero no es imposible de ninguna forma. Y si el cerebro tiene la práctica de estar aprendiendo continuamente, seguramente le tomará mucho menos dificultad. Así que la flexibilidad, la plasticidad cerebral es una práctica, es una manera de ver y de comprender.
Y eso moldeó mucho nuestra idea también del aprendizaje, porque pensábamos que el aprendizaje era una ruta terminada. Yo empezaba a aprender cuando tenía 5 años, pasaba ciertas certificaciones y edades, llegaba a la edad universitaria y todo terminó. Ya aprendí lo que tenía que haber aprendido. Y en realidad, a partir de lo que hemos hablado, esto no es cierto. El aprendizaje es una transformación de estructuras mentales que debe ocurrir, déjenme repetir eso, debe ocurrir en todo momento de la vida. Y en la medida en la que tú puedas seguir impulsando a aprender, seguir conociendo cosas distintas, creando nuevas conexiones, en esa medida logras que tus ventanas de aprendizaje sean un poco más amplias. Y una pregunta que nos hacemos de pronto en los museos mucho es que en algún momento, esto es una discusión que recuerdo teníamos en los 80s en el famoso taller de educación permanente en museos con Daniel Castro, con Meme Jaramillo, con Silvia Alderoqui, con gente que ustedes recuerdan perfecto, con Sonia Guarita, con Magali Cabral, con respecto a desescolarizar el museo, porque nos dábamos cuenta que trabajábamos en exceso con infancias. Y sigue siendo algo que yo traigo, que heredo de estas maravillosas personas, de mis mentores, y se los quiero traer otra vez a la mesa. Es necesario regresar a los adultos y es necesario construir estructuras de programas educativos que se enfoquen tanto en las juventudes, en los adultos emergentes, como en los adultos, porque todos tenemos derechos y oportunidades de seguir aprendiendo. Em, el proyecto de la experiencia con el cerebro es una cosa que Vygotsky ya nos decía, pero no lo habíamos podido probar como lo hemos probado en los últimos 40 años. Y sí, el cerebro cambia con la experiencia, cambia con el entorno continuamente y no necesariamente siempre el cambio es para bien. Voy a usar comillas también ahí. Lo importante es que los entornos determinan y, y muchos de esos entornos y muchas de esas personas y muchos de esos lenguajes van a ir formando también esto que hablábamos de la famosa ventana de la flexibilidad. Porque si estoy en un espacio increíblemente cómodo donde no tengo ningún tipo de estímulo que me ayude a remirar de otra manera o que no me ayude a cambiar, tal vez el cambio que tenga es un cambio hacia la comodidad y el no uso, por así decirlo y no del lado contrario. Una de las investigaciones más radicales que hemos tenido en los últimos 20 años tiene que ver con las pedagogías corporales. No tenemos demasiado tiempo para hablar sobre eso. Ustedes saben que tengo una investigación de 15 años con la maestra Elide Domínguez, a quien quiero muchísimo, y que nos tomó muchísimo tiempo realmente el investigar cómo funcionaba las pedagogías corporales en niños pequeños. Y lo que descubrimos, y a quien quiera interés les puedo mandar después un poco el libro, pero es muy enfocado en primera infancia, pero lo que descubrimos es que en realidad los entornos físicos, la interacción física, el trabajo con el cuerpo en los primeros años de vida, en la ventana de los primeros años, ayudaban a construir lenguaje y genera un cambio muy radical junto con muchas investigaciones. Esa investigación es parte de alrededor de unas 72 investigaciones internacionales que marcan claramente cómo los niños muy pequeños, en la medida en la que construyen movimiento en el cuerpo, construyen estructuras que a la larga van a ser fundamentales para el lenguaje. Ahora, entiendo que si tú tienes la edad que yo tengo y vienes del siglo pasado, esto suena muy extraño, pero el cerebro funciona así. Hay estructuras que aparentemente no directamente tienen que ver con otros centros de procesamiento y en realidad todo está ligado. Y aquí voy a decir algo con respecto a los museos. La estructura o el desarrollo del pensamiento visual es fundamental para la cognición. En la medida en la que las personas las invitamos a crear un archivo visual mucho más grande y crear un archivo de experiencias materiales mucho más grande y un ejercicio de representaciones mucho más grande en su cabeza, construimos un andamiaje importantísimo para el pensamiento cognitivo. Era una cosa que Eisner ya decía, era una cosa que muchísimas personas habían escrito, pero desde las neurociencias hemos comprobado cada día más cómo esas estructuras son fundamentales para el pensamiento. Y para ponerles un ejemplo,
quisiera traerles un poco la discusión que hablábamos ahora entre la relación de lectura, es el trabajo del cerebro lector, y tenía que ver con cómo cuando aprendemos a leer, en los 80 cuando yo aprendí a leer, no, no necesariamente esto que les voy a contar era lo más importante, había un enfoque mucho en el cuaderno, en la escritura, en ver las letras, etcétera, pero habíamos descubierto que había cosas que se hacían en los 50, por ejemplo, o en los 40, que tenía que ver con la conciencia fonológica, que es el camino ideal para la mente humana. Porque la conciencia fonológica es el cimiento fundamental de la lectura. El contar cosas, el contar cuentos, el cantar, el entender cómo hablamos, el hacer una enorme cantidad de sonidos, el desmembrar, si puedo decirlo de esa manera, el lenguaje hablado, entenderlo desde lo fonético para después llevarlo a la lectura ha demostrado ser el mejor camino para aprender a leer. Y parece que no tiene sentido, porque tú quieres aprender leyendo letras y conceptos y no necesariamente relacionándolo con el lenguaje hablado. Pero bueno, es lo que funciona. Quiero cerrar con justo el cerebro lector diciéndoles que una de las investigaciones más interesantes es que el cerebro nace con una circuitería muy interesante del lado parietal izquierdo, ya programada para hablar. Es decir, si tú abres un poco y ves el cerebro de un bebé de 6 meses con el de una persona de 40 años, encontrarás que ambas personas tienen ya una circuitería para hablar. Nacemos con la circuitería para poder hablar desde muy pequeñas, pero no tenemos esa circuitería para leer, la tenemos que formar. Y esa circuitería se recicla, es decir, el cerebro no la tiene y la tiene que hacer en todas las personas y le toma mucho tiempo. Y la hace en una parte de la zona occipital que utiliza para interpretar las letras. Pero esa zona occipital es una zona que utilizamos para analizar los objetos. Nosotras vemos las cosas y las registramos en diferentes zonas de la zona occipital. Hay una zona para interpretar los rostros, una zona para interpretar los paisajes, una zona para interpretar los objetos, una zona para interpretar lugares. Y entonces el cerebro utiliza una zona que utilizamos para interpretar objetos para leer las letras y así es como un poco aprendemos a leer, pero nos ha llevado a una investigación súper linda de cómo leemos imágenes y la importancia de leer imágenes, el interesante camino que hacemos visualmente, nuestro sistema visual, para acomodar las imágenes, por ejemplo, de un museo de arte, y interpretarlas. Y ha sido muy potente el encontrar relaciones táctiles con eso, encontrar palabras que podamos relacionar, encontrar emociones ligadas a esas imágenes que al final son, como bien lo dice Vygotsky, representaciones mentales de algo. Y enriquecer esas representaciones es una parte crucial de lo que llamaríamos el aprendizaje. Vale, nos hemos tomado unos 13 minutos en una reflexión un poco teórica, pero vamos a tratar de aterrizarlo en lo práctico, si les parece bien. Vamos a detenernos aquí y vamos a ir viendo algunos elementos prácticos para ver cómo funciona. ¿Está bien? Vale. Si todo el mundo dice sí, Silvia, sigamos. Adelante. Vale, muy bien. Vamos contigo. Entonces, quiero hablar un momento sobre las pedagogías del museo y que me sigan en esto con respecto a las neurociencias nos han enseñado en los últimos años que aprender tiene que ver con proyectar posibilidades. Utilicé la palabra hipótesis, que es más científica, porque tal vez sea la más correcta, pero no quisiera dejar de decir lo posible, porque me parece que ahí entran otras discusiones más enriquecedoras. Así que siempre tiene que ver con proyectar y reconocer posibilidades, el mundo de lo posible. Nombrarlo, etiquetarlo, categorizarlo, lo que ustedes quieran, y no tiene que ser correcto, pero tiene que ser el ejercicio de poner un orden en mi manera de pensar. Así que les invito a que veamos juntas una serie de imágenes eh, que pueden ser desde una perspectiva bastante poéticas. Es una producción que hicieron un grupo de personas que estuvieron encerradas en sus casas, algunas más de 11 meses, otras más de 16 meses, dependiendo del lugar donde estabas. Y seguramente si tú y yo volviéramos al 2015 o al 2014 y trajéramos estas imágenes, si tú y yo estuviéramos en una conferencia en el 2014
y pusiéramos estas mismas imágenes a 100 personas, una enorme mayoría de ellas no encontrarían tanto sentido a lo que están viendo. Interpretarían algunas cosas, lo relacionarían con lo que conocen, verían algunas referencias, pero si se lo enseñas a personas que estuvieron aquí en el 2019-2020, en este planeta, una enorme cantidad entendería rápidamente de lo que estamos hablando. Y sin mucha explicación. No tengo que explicar demasiado estas cosas. Y fíjate que muchos son ejercicios de la representación, de la representación, de la representación. Y aún así, a muchas personas les harían totalmente sentido y entenderían justo de qué estoy hablando. El poder de la imagen está relacionado con lo contextual, con el conocimiento previo que tenemos y con muchas de las experiencias y vivencias que tenemos. Pero esas experiencias y vivencias están cargadas de emocionalidad, están cargadas de relatos y están cargadas de historias y de proyectos. Y hay muchos entrecruces muy interesantes cuando yo puedo construir una historia que se relaciona con otra historia, que se relaciona con otro proyecto tal vez mucho más cotidiano. Y ahí entraría el poder de la cultura popular, el poder del meme, el poder del TikTok y las cosas que estamos viendo hoy en día. Así que quisiera repensar con ustedes una vez más, no solamente nuestro trabajo en la cultura visual contemporánea, sino también toda la carga de significación que traen las personas cuando ponen los pies en el museo y las discusiones y entrecruces que podríamos tener. Uno de los elementos claves para hablar de percepción y de atención y aprendizaje tiene que ver con el enfoque. Es decir, ustedes y yo estamos enfocándonos y atendiendo a algo y en esa medida aprendemos. Y ahí, en los modos de ver, de percibir, de aproximarse, por ejemplo, a las artes visuales, tenemos una serie de preguntas y discusiones que hemos hecho hace muchísimos años, pero que me parece que hoy podríamos volver a hacer. Cuando me enfrento al arte contemporáneo y a ciertas perspectivas del arte, ¿qué hago en un proyecto educativo como el estar frente a un museo? ¿Cuáles son las preguntas que puedo detonar? Y una cosa que hemos descubierto que me parece que está relacionado con cultura del pensamiento, y es el punto de hoy, es lo mejor es hacer preguntas. Lo mejor es empezar desde el descubrimiento, lo mejor es tratar de indagar lo que está pasando. Y yo sé que lo hemos visto desde hace mucho tiempo y entiendo claramente que ya lo sabíamos con las inteligencias múltiples y con Garner y con tantos ejercicios, pero me parece que de pronto no hacemos las preguntas suficientes. Y yo tendría que decir algo en este segundo que me queda para terminar de hablar de esta obra de Louis Bourgeois, que sería, a veces siento que los educadores en museos queremos demostrar todo lo que sabemos. Y siento que en este nuevo siglo y a partir de lo que hemos entendido de las neurociencias, nuestra labor está mucho más cercana a callar, escuchar y preguntar que a informar. Porque es en esa discusión, en ese diálogo, en esa búsqueda entre los pares, donde encontramos mucha información o información mucho más potente. Entonces, la muestra de la madre de Louis Bourgeois tenía que ver con las preguntas que haría sobre los materiales, las preguntas que haría sobre si la misma idea de la maternidad podría parecer terrorífica o no, y qué significaría esa idea, y cuáles serían las combinaciones sobre eso. Y hay personas que nos acompañan hoy, está Paola con nosotros, está Patti con nosotros, están tantas personas que han hecho tantas cosas con estos mismos proyectos de arte. Pero yo lo que quiero contarles a mis compañeras es que creen, hemos descubierto que justo lo que hacíamos de preguntar es perfectamente viable para el cerebro y le encanta que hagamos esas cosas. A veces, cuando hacemos aproximaciones disruptivas a lo histórico, hablando de un museo histórico, por ejemplo, la idea de traer tecnologías antiguas implicaría mucho el poder hacer cosas. Y el tocar y el cruzar ese tipo de líneas también nos ayuda a repensar en lo histórico desde otro lugar. Lo histórico para ciertas edades es muy complejo, pero cuando lo ligo en el tocar cosas o el entender tecnologías, puedo ayudar a mirar de otra manera y encontrarme con otras posibilidades. Entonces, déjenme ahora irme un poco, no desde las artes visuales y lo histórico, sino desde la ciencia. Entonces, por ejemplo, si trabajo en la ciencia, creo que un proyecto interesante sería mirar cómo la ciencia investiga a partir, insisto, de representaciones visuales diferentes maneras. Así que no quiero darte una clase de rayos gamma o infrarrojos o ultravioleta.
o de rayos X, pero puedo enseñarte las representaciones visuales de cada una de estas cosas y cómo los objetos se miran de diferente manera. Y ese ejercicio de la mirada, ese ejercicio de la representación visual, me regresa a la pregunta. Y aquí Paola y Pati van a estar de acuerdo, me regresa a la conversación que me interesa, me regresa a preguntar por qué un mismo objeto se puede ver de tantas maneras desde la ciencia. Y eso nos ayuda a encontrarnos de otro lugar. El ejercicio de macrofotografía de Le Bon Bis, que ahora tienen en la pantalla, nos lleva a ver un zoom en un insecto y acercarnos a verlo mucho más de cerca. Y las preguntas otra vez son muy potentes. Prefiero empezar hablando sobre cómo funciona, qué es lo que ves, por qué hay unas escamas, en lugar de hablar del nombre del insecto y qué familia tiene y qué es lo que come, ¿sabes? Creo que el lugar de la curiosidad podría ser mucho más potente si empiezo desde el ejercicio de la representación visual, tratando de traer preguntas a involucrar, en lugar de dar la información a priori, que es lo que solían hacer los guías demasiado tradicionales, y pudiendo empezar en una conversación donde hay un involucramiento mucho más cercano. Hagamos una pausa a un área que también se tiene que ver, tiene que relacionarse con todo esto de las imágenes que hemos visto, pero tiene que ver con predecir, con hacer un cálculo. Y que sería, ¿qué pasaría si este ejercicio, que es antiquísimo y que si ustedes no lo conocen, era importante traerlo ahora? En la cédula de la izquierda dice, estos son los objetos de plata que se producían en esta fábrica durante 200 años. El texto central, que está junto al objeto de metal negro, dice, estos son los grilletes que utilizaban cada uno de los 573 esclavos que trabajaban en esta fábrica durante 200 años. La unión de la materialidad y el simplemente dar dos ideas me permite construir otras conversaciones y otras historias alrededor de lo que queremos que suceda, que es que vean los objetos y entiendan la relación. Es decir, hagamos un sentido de probabilidad sobre lo que estamos viendo y veamos cómo podemos crear instalaciones disruptivas para el diálogo. Caso número 893 de ciencia, Shichu Wang en el Exploratorium, que también lo hicimos por aquí. Yo les voy a adelantar un poco, es una caja de plástico para pintar edificios. Ahí están con Mike y con Karen. Ahí está un ventilador, un abanico, dependiendo del español que estemos hablando, la caja para pintar edificios y después nuestro artista atando el ventilador al plástico. Después nuestro artista haciendo nudos cada 30 centímetros o 35. Un nudo y otro 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 nudo. Y de pronto se crea lo indescriptible, un enorme gusano. Tengo preguntas para ustedes. ¿Por qué es un gusano? A ver, ¿por qué esta figura se repite una y otra vez? En el orgánico, en tu intestino y en un plástico. Y la otra pregunta que tengo interesante tiene que ver con el movimiento también. Y tiene que ver con lo que sucede cuando las personas se ponen debajo de nuestro famoso gusano. Y como verás, ahí tienes a los niños jugando, pero con el pelo totalmente parado. Eso sucede en el Van der Graaf, en cualquier museo de ciencias, y en lugar de yo tener un Van der Graaf y explicar los electrones y demás, puedo hablar un montón de circunstancias de estática y electricidad, pero también de lo orgánico. Yo no quiero olvidar eso. Y también de lo fractal y también de otras cosas. Así que la conversación se puede no solo quedar en ciencia, sino llevarme a otras discusiones. Em, y yo creo que este es un excelente dispositivo para crear conversaciones alineadas a preguntas. En otro sentido, el mismo artista, que es alguien a quien la verdad yo quiero mucho y he trabajado mucho con él, propone cosas increíblemente raras como el proyecto que están viendo en pantalla, que está construido a partir de puras cosas recicladas. En la inauguración de la exposición pusimos un montón de basura electrónica, algunos aparatos como ventiladores de computadora viejos, tubos, algunas Arduino, foquitos, LED, plásticos, y lo dejamos ahí solo. La inauguración fue en un cuarto negro con una mesa y la basura. Y él, y con el tiempo, él fue creando este tipo de cosas a partir de la basura y las fue colgando y fue dándoles este tipo de sentido de vida.
Así que, aunque sí estoy en un museo de ciencia, podría hablar también de ingenio y de reciclaje, por supuesto, pero puedo hablar de otras cosas, ¿saben? Puedo hablar de circunstancias que rondan en lo poético, puedo hablar de contextos de lo estético, me gusta la idea de el movimiento, los materiales, la materialidad de las cosas, y también el uso de los colores, los formatos, las decisiones, que sin duda rozan muchísimo en los procesos de construcción del arte. Así que ahí hay una combinación que creo que podríamos observar y que si lo ven con mis ojos es muy simple, pero no por eso no complejo y no por eso no valioso en lo educativo. Y creo que a veces estamos queriendo ser demasiado sofisticadas y podríamos ir un poco a lo más básico. Bueno, esto es un poco complejo, pero tiene que ver con que hay formas en las que entrenamos el control ejecutivo en el cerebro y formas en las que implicamos la atención. Y un problema que tenemos en los museos es la sobrecarga. El otro día en un análisis de museos de ciencia, y no digan que lo dije a ustedes, descubrimos que la sala del medio ambiente de un museo de ciencias en mi país reunía todo el currículum, todos los temas de la licenciatura de biología en la misma sala que yo esperaba que la gente recorriera en una hora. Eso es sobrecarga. Es decir, a veces la información que yo pongo en el museo es tal que no hay manera que alguien pueda digerir eso. Y lo más importante para la atención y para el cerebro es la dosificación, es dar poco. Nuestra sesión no está tan dosificada como yo quisiera, pero estoy seguro que muchas de las cosas que son importantes para ti se van a quedar y creo que las vas a poder explorar más adelante. Así que el ejercicio del cruce entre el arte y la ciencia me sigue pareciendo uno de los proyectos más interesantes que debemos seguir buscando, porque cada vez creo menos en las tipologías cerradas. Creo menos que el museo o es de arte o es de ciencia. Me parece que el museo es el museo y debe tener todas las posibilidades de la realidad. Y que en esas posibilidades de la realidad debemos incluir proyectos como el que están viendo. Es Theo Jansen, es el proyecto que pusimos en materia y es este hombre que es un físico, pero él se autorreconoce como artista. Y lo que crea es una cosa muy rara, un híbrido muy raro, que no sabemos muy bien qué es, pero que nos invita a discutir muchas cosas y que nos invita a pensar y a mirar y a observar desde máquinas simples, el uso de la energía eólica, por ejemplo, hasta la idea de que son em, máquinas mágicas, poéticas, que se mueven con el sol, que van con la playa, en fin. Ok, aprender tiene que ver con explorar lo posible, tiene que ver con que me ayudes a investigar lo que no conozco, que me ayudes a ver lo que no entiendo y que me invites a ver algo que no sabía que existía. Con ese primer empuje que me des, como para ver lo que no conocía, creo que ya me estás llevando a crear discusiones y procesos mucho más elaborados. Si me ayudas a dialogar con otras personas, si nos sentamos a conversar, si puedo entender las diferencias de los puntos de vista, si puedo saber que no siempre una obra se mira desde el mismo lugar, si puedo preguntar, ¿crees que todas las personas ven lo mismo que tú? Y obviamente no lo vemos. Pero si puedo discutir con otros pares sobre esto, creo que sería muy enriquecedor el intercambio de las posibilidades. Así que la clave de todo está en los procesos de representación. Ahí está, más allá de tus ojos, el proyecto que investigamos y que muchos de ustedes conocen y que agradezco tanto que hayan podido estar involucradas en eso, a Paola, a Pati, a todo el equipo que estuvo en el MUNAL. El ejercicio fundamental de esto tenía que ver con hacer un ejercicio de representación. Lo que queríamos era representar con lápiz una cosa y luego representar con color lo mismo y luego representarlo con algún tipo de material más escultórico y luego representarlo a lo mejor de una manera actoral o diciéndolo con una poesía o haciéndolo con una canción. Esos ejercicios de representación son fundamentales para encontrar posibilidades. Así que en los procesos de experimentación de lo que hacemos, pensando en cómo puedo encontrarme con nuevas maneras de ver,
yo te invitaría a ver cómo creamos conversaciones sobre la cultura material, que es básicamente lo que hacemos en los museos. Así que les enseño este proyecto que viene de María José Alos, que en paz descanse, que es una increíble artista y que está relacionado con ponernos en un lugar, está en una calle, lo hicimos en materia, y a la gente que pasaba por esa calle le invitábamos a dejar un objeto para nuestra colección. La gente abría su bolsa, abría su mochila y nos dejaba algo, un cigarro, una moneda, una estampita. Y ese algo marcaba una discusión sobre el significado que le daba, porque ponía por qué es importante para esa persona ese objeto. Esos ejercicios los vas a encontrar en muchos otros lugares. Este es el Museo Histórico de Frankfurt y vas a ver que ahora son cajas, nichos de objetos que reúnen de personas de la ciudad que han decidido donar 97 objetos, cada quien de sus casas. Pero todos tienen una lectura distinta y todo es un ejercicio de cultura material deliciosamente museológico. Deliciosamente museológico, porque eso es lo que tú y yo hacemos, es justamente eso. Reunimos objetos y creamos historias y los vemos de una manera y los vemos de otra y los tratamos de ligar con otras cosas. El traer las conversaciones de los objetos, qué significan y por qué, y el multiplicar esas opciones, creo que es una mirada muy potente para aprender. El caso que tienen ahora es el Skirball Museum con su proyecto del Arca de Noé, el proyecto que hicieron con un montón de artistas sobre cómo representar otra vez con basura un montón de animales en un espacio donde querían hablar un poquito de conservación, pero también querían hacer un espacio divertido. Así que todos los animales que ven fueron creados por un grupo de artistas y todos ellos decidieron crearlos desde diferentes maneras. Otros espacios que también nos quieren traer talleres con objetos que no conocemos y discutirlo desde esos lugares implicaría estas representaciones. Es la caja de un violín con unos cartuchos de tinta y un guante y unos ojos que crean un cocodrilo, ¿no? En los ejercicios de la representación del artista, lo que nos ayudaban en las conversaciones del Esquirval era a volver a repensar en la idea de la representación, que es muy cercana al arte, pero también en nuestras preguntas sobre la producción del material. Así que cruzábamos estas dos ideas. A mí me parece que hay un tema fundamental en neurociencias que es cuando hablo de aprendizaje activo, hablo de volver a pensar las cosas, hablo de alternar posibilidades o respuestas, hablo de tener la posibilidad de repensar una vez más y hablo siempre de probar, de que no necesariamente lo que yo digo la primera vez es lo que vale y que lo mejor es ir y venir una y otra vez. Y esto me parece clave, porque en los museos a veces todo es muy determinante, todo es muy escolar, todo es muy el examen, o es sí o es no. Y creo que es al revés. Creo que es un lugar donde podemos probar, podemos equivocarnos, ojalá nos equivoquemos, y eso nos permita ir una y otra vez a diferentes lugares. Las obras de Robert Wilson de 1990, que ahora nos recuperan al TikTok, pero que nació 25 años después del TikTok o del Vine, nos hablaban un poco justo de este sentido, ¿no? De provocarnos algo. Y creo que a veces en la educación nos olvidamos de provocar. Nos convertimos mucho en textos que hablan, pero no en provocadores de algo. Y creo que mucho el centro de la mediación tiene que ver con hacer condiciones un poquito más difíciles, fíjate. Siento que damos respuestas muy rápido, siento que queremos que todo sea muy fast y no queremos que haya un poquito de esfuerzo cognitivo para pensar dónde estamos. La verdad no quiero preguntar por caer mal, pero creo que damos demasiadas respuestas muchas veces y eso no le ayuda al cerebro a pensar. Y por último, el tema de lo desconocido, la disociación cognitiva y todas estas cosas que hemos hablado, que es como las neuronas construyen nuevas conexiones, básicamente nos invitaría a remirar cosas que no conocemos y a tratar de acercarme a eso. Ahora, yo entiendo que el público no necesariamente siempre está a gusto con lo que no conoce y eso está bien, porque su espacio, recuerden, la zona próxima de desarrollo, la zona de desarrollo próxima que tanto hablaba Vygotsky, implicaba que yo tenía que tener un conocimiento previo para algo. Pero eso es natural en todos nuestros públicos. Nuestra flexibilidad tendría que ver qué le puedo dar a esta persona que no sería lo mismo lo que le daría a la otra persona. Y les traigo algunas fotos de nuestros gabinetes de curiosidades, la colección de Pedro el Grande de Muelas, los primeros museos que tuvimos donde todo estaba revuelto y nada tenía sentido y todo era caótico y que nos servía mucho justamente para crear y formar experiencias mucho más elaboradas acerca de lo táctil, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
quiero recordarles que cuando nos enfrentamos a una imagen, como la que ustedes están viendo en pantalla, tu cerebro tiene que traer necesariamente una serie de información sobre cómo se siente y que hay una relación muy fuerte entre lo táctil y lo visual. Y esto en neurociencias tiene que ver con, en realidad, mucho de lo que hacemos cuando trabajamos con primeras infancias en un museo, tiene que estar relacionado con una experiencia táctil, que puede ser tan simple como si están viendo un vestido de seda, puedas tener un pedazo de seda para que lo toquen, como si están viendo cierto material, pudieran verlo y que pudieran tocarlo. Esa relación para el cerebro es fundamental entre la imagen y lo táctil. De otro ejercicio de territorio que me parece que puede ser súper interesante y que tiene que ver con las representaciones gráficas. Ahí tienen la ciudad, una manera de una representación de una ciudad, pero ahora van a tener otros formatos de representación de la ciudad. Ahora con cartón, ahora con un cartón más elaborado, ahora con una visión urbana en otro tipo de trazo, y ahora con una estadística que hizo la UNESCO, por ejemplo, sobre el mundo, diciendo, si el mundo fuera una aldea de 100 personas, entonces, ¿cuántas se educan, cuántas no? ¿Cuántas personas tienen computadora? ¿Cuántas no? ¿Cuántas tienen dinero? ¿Cuántas no? ¿Cuántas vienen de qué nacionalidad? Y todavía más complicado en el ejercicio artístico de Miquel Navarro, Bajo la Luna, donde es una instalación donde los niños y las niñas y las infancias pueden construir una ciudad y donde yo puedo jugar un montón de cosas de estadística, un montón de proyectos urbanos y un montón de conversaciones, otra vez, cruzando muchas disciplinas, haciendo muchas preguntas, pero entendiendo, quiero hablar un poco desde la educación, que lo que quiero es hablar de la ciudad. Y quiero hablar que para que una ciudad tenga 27 casitas de las que tenemos ahí y que estas casitas funcionen, pues y cada casita tiene 100 personas, necesito tanta agua o tantos árboles. O por el otro lado, si quiero tener esto, desde el diseño urbano tendría que hacer no sé cuánto, o cuáles son las representaciones en mi museo de arte con respecto a la ciudad y cómo lo relaciono con esto. Los juegos del aprendizaje, una vez más, tienen que ver con las nuevas conexiones y con las estructuras mentales. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Cerramos entonces con aprender tiene que ver con acotar la investigación, ¿sabes? Con, otra vez, no todo puede ser tan amplio, sí tiene que ser un poquito más cerrado y un poquito más fino. Este es un ejercicio del Exploratorium sobre atrompos. Haz que las cosas giren, por ejemplo. Y nada, empezamos a descubrir diferentes maneras para hacer que algo gire. Desde un bote de plástico de un supermercado hasta un disco de vinilo, hasta lo que ustedes quieran. Lo importante es que gire. El ejercicio es muy acotado, pero al mismo tiempo es muy abierto, porque puedo usar los materiales que te puedas imaginar. Y a mí me parece que ahí es donde podemos trabajar mucho sobre lo que estamos hablando. Les voy a poner otros dos ejemplos. Un archivo del cambio climático en imágenes. Venga, la foto de Bombay, el lugar donde hay dinero es donde hay árboles y donde no hay dinero es donde no hay árboles. ¿Por qué hay esa injusticia visiblemente ecológica en una ciudad? ¿Qué sucede cuando los lagos se secan, como el lago Irma en Irán? ¿Y cuáles son las cosas que van a encontrar haciendo un juego los extraterrestres en 300 años y excavan el planeta? No van a encontrar fósiles de dinosaurios como tú y yo o nuestros antepasados, sino que van a encontrar cosas como la que ves en la pantalla, porque la tecnosfera, los 300 toneladas, millones de toneladas que tenemos ahora de basura electrónica, ha cubierto todo el planeta. Esas discusiones me parece que son interesantes si las llevo a imágenes. Y tiene que ver con cómo las puedo poner en un muro, cómo puedo hacer una infografía, por ejemplo, sobre la industria del vestido, cómo lo puedo relacionar de una manera más interesante. Y eso creo que nos puede llevar a tener otras reflexiones de cómo mirar y también cómo construir proyectos visuales. Cerramos con algo que me encanta y que creo que nos da los últimos minutos que tenemos. Aprender tiene que ver con equivocarse. La incertidumbre es una parte fundamental de aprender. Y me parece que le huimos mucho a las pedagogías del error porque entiendo que la escuela tradicional nunca trabaja con eso,
pero para nuestras generaciones jóvenes, lo ideal es poder ayudarles a gestionar la frustración, a manejar la incertidumbre y en ese sentido las pedagogías del error son clave. Es decir, crear proyectos donde no necesariamente la primera respuesta sea correcta, sino que me permita justo discutir por qué no es correcta y cuáles son otras posibilidades. Salirnos de la idea del examen donde hay un sí y un no, y sino encontrar en qué contexto, qué posibilidades podrían funcionar y en qué contexto no. Y a mí me parece que ahí es donde hay mucho que trabajar. Este proyecto que lo tengo ahora en el museo, un proyecto del Thinker in Studio, el reto es que le dices a los adultos, hagan una máquina con un motor, una pila, un plumón y lo que quieran, que raye de alguna manera. Y los formatos son miles. Es decir, a veces dan la vuelta, a veces giran, a veces rayan, pero la idea es crearlo de cero. En otro modelo de museo, lo que yo haría es, hola, bienvenidos al museo, mi nombre es Ricardo. Como todos ustedes ven, tienen una pila enfrente de ustedes. Ahora van a tomar la pila y la van a pegar así, ¿lo ven? Ahora van a hacer esto, ahora van a hacer el otro, ahora van a poner el plumón. Eso no lo hacemos nunca más. Yo pongo el reto y cada quien hace lo que puede. ¿Cómo puede? Yo trato de preguntar a las personas de junto cómo lo lograron, trato de crear conversaciones entre pares para que alguien que encontró una solución lo comparta con el grupo. Y lo más importante, trato de quedarme callado, que es lo más difícil, porque aunque yo sé la respuesta, lo que quisiera es que lo pudieran aprender ellas y ellos, y no que yo me la viva diciendo lo que se tiene que hacer. Vale. Hemos llegado al final de nuestra conversación, porque sé que hay algunas preguntas, pero les he dejado una pequeña bibliografía que me parece un buen referente por si alguien quiere investigar cosas un poquito más elaboradas. Si quieres saber más sobre el tema de cómo reciclamos áreas del lenguaje para aprender a leer, el cerebro lector es la clave. Si quieres aprender un poquito más sobre el tema de cómo construimos a partir de probabilidades, pensamientos, la mente distraída, los lados del cerebro, el aprendizaje basado en el pensamiento, te van a ayudar muchísimo. Y creo que nada, que el tema de neuroeducación también es un libro que les puede ayudar en muchas cosas. Pero bueno, pues Silvia, creo que tenemos buen tiempo y podemos ir a las preguntas, si te parece bien. Y sí, estoy. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que fantástica tu conferencia. Estuvo llena, llena de ideas, de inspiración, de información. La verdad es que muy rica tu ponencia y te agradecemos muchísimo el compartir de esta manera tan didáctica y tan animada, porque realmente tu propio ánimo nos lleva también a florecer en todo esto que son las neurociencias y a entrar de lleno en materia también. Tenemos algunos comentarios que, bueno, vamos a estar dando lectura aleatoriamente porque son unos cuantos. Primero que te felicita mucha gente, por supuesto. Dulce Muñoz, bueno, pedía justamente esta información adicional sobre los contenidos. Este, mm, bueno, tenemos por aquí también interesante la información que está compartiendo. Se nota la pasión por la temática. A mí también me encantaría recibir información adicional, decía Natalia, para seguir aprendiendo del tema. Laura, podríamos tener textos, referencias, bueno, unos cuantos pidiendo información. Maravillosa conferencia. Felicitaciones, Teresita Gutiérrez. Extraordinaria exposición, muchas gracias. Saludos desde Costa Rica, Museo del Banco Central. Claudia Gracias. López. ¿Cuántos temas tan interesantes, fantásticos nos están escribiendo? Estoy de acuerdo, dice María Cecilia. Estoy de acuerdo que museo hoy por la gente le gusta. Estoy de acuerdo que museo hoy por la gente le gusta que los escuchemos, o sea, que escuchemos su experiencia desde ay contar lo que ven. Bueno, es como que quedó un poco mal redactado. Qué interesante temática, muy apasionada por la forma de hablar, nos dice Nicolás. Em, Ajá, espectacular, importante vivencia.
Lo lúdico como elemento que complemente las experiencias, nos decía Laura Martínez, alguna parte de la conferencia. Y bueno, nos dice aquí Vicky Sánchez, ¿cuál es el nombre de ese artista? Yo creo que se referiría a la del momento del gusano, ¿sí? Ah, Como Chi estaban Xiaowen, sobre... les pongo el nombre. Pues es un poco Ahí raro, está, es chino, perdóname que no lo diga cómo es, pero ahora mismo se los pongo. Chi Xiaowen, ¿sí? Mientras tanto voy Xiaowen, leyendo. ajá, Teresita Gutiérrez nos dice, la sobrecarga produce fatiga de sí, museo. Muy así es. cierto, ¿no? Ahí Es está el así. nombre abajo. Organic Concept es el nombre de la pieza y él se llama Xi Chie Wang. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, otros preguntaban por qué se detuvo la grabación. Les cuento que se le cortó internet a Silvana. No sé si ya regresó ella, pero bueno, justo se quedó sin internet, pero bueno, se está recuperando la grabación con Ariadna. Muchísimas gracias, Ariadna. Para la verificación de participantes, sí, ya se puso el link varias veces en el espacio de chat. Bueno, muchísimas felicitaciones siguen dando. Nos dice Esther, tuvimos esa experiencia en Paraguay, fue maravillosa y chocante al mismo tiempo. No me ubico bien en qué experiencia estaría hablando. Gracias Ricardo por compartir las experiencias. Felicidades a Adriana Orozco. Muy buena, muchas gracias, excelente. Bueno, muchísimas felicitaciones para vos, Ricardo. Están Muchas gracias, llegando, muchas gracias. pero estoy haciendo un repaso si vemos. Pedro ¿Alguna Gabriel pregunta? Contreras. Sí. Si ya has escrito algún libro para Sí, profundizar. sí, justo, te tengo muchos artículos y tenemos algunos en mi página web, ricardorubiales.com, ahí van a encontrar algunos, especialmente el de la investigación educativa que hicimos, uno sobre ciencias y ahora en el tema de exhibiciones estamos a punto de sacar otra publicación. Quiero poner todo en línea gratis. Entonces, si me regalas este fin de año, yo creo que ya todo va a estar arriba free. Pero hay muchas cosas en mi página y por ahí me van a encontrar. Espectacular, muchas gracias. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Sí, son varias personas que están pidiendo justamente más bibliografías, artículos, libros para profundizar en la temática, que es un tema de mucha actualidad realmente. Eh, el poder llegar a entender mejor a nuestros públicos a partir de este tipo de ejercicios, ¿no? Que propones y a partir de la escucha, de otras miradas, aplicar otras miradas. Por aquí estamos viendo una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a sobrellevar la frustración del público cuando no logran superar el reto sin darle las respuestas? Nos dice Paola Santa Cruz. Ay, un abrazo enorme a Paula, con todo cariño. Pues fíjate que ahora yo en mi museo lo vivo todos los días, así que te entiendo muy bien y creo que tiene que ver con el carácter en el que construimos la circunstancia. El entorno para crear la experiencia es muy cálido. Entonces, como todo el tiempo las mediadoras se entrenaron más bien en ser expertas en no pasa nada, todo está bien, ay, lo vamos a solucionar, está como que el nivel de frustración que existe se baja muchísimo y suele suceder que alguien en la mesa lo logra. Entonces, si está el suficiente tiempo y alguien lo logra, lo que sí hacemos es, lo logró ella, que nos cuente cómo fue y al final sí acaban terminándolo. Yo tengo la experiencia personal de estar con alguien un montón de rato y no lo pudimos lograr, pero me pareció muy interesante porque creo que el punto también del aprendizaje no debería ser la meta final. Déjenme decirles esto un poco más de mediación. Es decir, si trabajáramos juntos en el mismo equipo de mediación, ustedes y yo les diría, creo que nuestro objetivo no es hacer una manualidad que quedara bien al final. Nuestro objetivo es el proceso. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde empiezas? ¿Por qué pensaste que esta era la mejor solución? ¿Por qué no pensaste en esta otra? ¿Cuáles son las cosas que decidiste? ¿Por qué tomaste esas ideas?
aunque parezca que no, esto me parece que es mucho más elaborado a nivel pensamiento, que a nivel de metacognición sería pensar sobre cómo pienso. Y a mí me parece que ese es el punto, Paula. O sea, yo lo que creo es que estos retos que me ayudan a gestionar la frustración, me ayudan también a verme dónde estoy en relación al por qué no logro qué. No tanto en si saco el 10 o si me van a probar o si, ¿sabes? Que es una carga como muy pesada, sino más bien cómo estoy haciendo esto y qué es lo que realmente importa en este contexto. Y lo que realmente importa es que te des cuenta que puedes solucionar muchísimas cosas muy rápido y que tienes muchas herramientas que a lo mejor no te das cuenta, muchas intuiciones que son aprendizajes que no he valorado de esa manera, cosas que creo que no sé, pero sí sé. Y eso me parece muy interesante cuando le das la vuelta de esa forma. Hay que probarlo siempre con la práctica, depende también del lugar donde estemos los públicos, pero yo creo que si lo hacemos muy cálido y muy sin la presión de tienes que lograr algo al final, más bien es vamos a divertirnos y probar. Y vamos a ver cómo pensamos en ese proceso. No sé qué te suene, pero creo que por ahí estará bien. Muchos abrazos. ¿No? Abrazos, abrazos. Bueno, por aquí Ingrid nos está también, bueno, pidiendo o preguntando, ¿qué podrías aportar sobre cómo empezar a trabajar dentro de la diversidad de los públicos a las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, que son cada vez más numerosos? ¿Hay una necesidad de trabajo con preparación más personalizado? Hay una necesidad urgente de trabajo con preparación más personalizada, absolutamente, y ahí tendríamos que pensar que nuestra museografía tiene que ser fundamentalmente pensada para esos públicos. Entonces, me parece que nuestra decisión de decir sí vamos con las personas con discapacidad, y déjenme hacer una pequeña breve pausa, con las personas neurodivergentes, pues todo el museo le tiene que entrar. Le tenemos que entrar a todo y le tenemos que entrar desde todos los lugares. Creo que la capacitación es muy obvia, pero también creería que cuando pensamos en trabajar con las personas neurodivergentes y con las personas con discapacidad, estamos haciendo el museo mucho más abierto y más accesible a todas las personas realmente. Y creo que en la medida en la que puedas crear, no pensar, déjenme empezar por ahí, no pensar en una exposición para el público en general, lo cual es una falacia inexistente, sino piensa en una exposición llena de nodos distintos para diferentes personas. Hay un lugar que es ideal para unos, pero también hay un lugar que es ideal para otros. Estos dos grupos de personas no van a entrar en esos lugares, evidentemente no, ni quiero. Quiero crear diferentes lugares para diferentes personas. Y aunque alguien venga y diga, híjole, aquí creo que no es mi lugar, eso está bien, porque tu lugar está por allá. Todos tenemos y todas tenemos un lugar. Y sé que es complejo, pero creo que cuando diseñamos exposiciones donde podemos crear estos pequeños espacios de cuidado, les llamamos nosotros, pequeños espacios donde otros grupos puedan estar. Ustedes ya saben, las primeras infancias requieren ciertas situaciones, las personas neurodivergentes otras, las personas de la tercera edad otras, las personas con discapacidad, y muchos de ellos comparten ciertos espacios de cuidado. Cuando creamos esto, creo que también tenemos en nuestra exposición un proyecto mucho más abierto y mucho más humano. La última frase que quiero decir es, diseñamos para las personas, no para las colecciones. Diseñamos museográficamente para las personas que nos visitan, no para los objetos. Me parece que la seguridad es importante, pero no es, desde mi punto de vista en el diseño museográfico, la prioridad. La prioridad son los públicos. Y el segundo paso, las colecciones. Bien, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, siguen llegando, realmente es imparable la cantidad de preguntas que están llegando. Yo creo que no vamos a llegar a responder todos. Están pidiendo Todas. un contacto, si podés aportar alguna forma de contactarte, un email y demás, Claro, por supuesto. para Ahora se los poder pongo. Y les puse también estos libros, les recomiendo mucho. El libro de Silvia Alderoqui está libre en la red, de los objetos a los visitantes. Lo van a encontrar. Creo que posiciones en la enseñanza para quien esté muy en la búsqueda de la filosofía contemporánea, de la educación, me parece que les va a encantar educar en el asombro. En fin, les voy a poner algunos más y ahorita les pongo mi email para que lo vean y me escriban todo lo que ustedes quieran. Esta es mi página para que ustedes me puedan escribir cuantas veces quieran. Ahí está, ricardorubiales.com. Y
y escríbanme a mi correo también cuando ustedes necesiten. Se los voy a poner en Acá, el chat, ¿vale? perfecto, perfecto, me parece genial. Tenemos acá Vale. dos preguntitas que estoy viendo. Una es de Ariadna Sí. ¿Qué estrategias sugieres para cambiar el paradigma de trabajo tradicional de los mediadores en museos? A veces la gente está abierta, pero para los equipos es difícil soltar los métodos de siempre. Y la otra pregunta que ya te la dejo, ¿qué lugar tiene la inteligencia artificial en este nuevo enfoque? Interesantísimas las dos. Interesantísimas preguntas. Con respecto a la mediación, sí creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Sí, sí me parece que tienes que hacer un cambio de paradigma. Los mediadores estamos para acompañar, los mediadores estamos para, para estar con el público. No somos traductores de una exposición, no somos intérpretes de los curadores, no venimos a explicarle las cosas a la gente. En México, quienes son mexicanos se acuerdan que tuvimos un presidente que se llamaba el presidente Fox y que cuando terminaba de dar un discurso se sentaba y se paraba un señor que era el vocero presidencial y decía lo que el presidente quiso decir y explicaba. No somos eso. Nosotros no explicamos lo que el curador quiso decir. Si la exposición no funciona, es problema de la exposición y el equipo de la exposición. Nosotros tenemos un proyecto paralelo que es acompañar al público, acompañarlo y a esta enorme diversidad de públicos, hacer las preguntas correctas a cada quien, ayudarle a mirar, ayudarle a enfocar a cada quien, ayudar a acompañar, ayudar a escuchar y a veces ni escuchar, ni meternos, ni nada, a veces mucho más, pero creo que estamos en otro lugar. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma. O sea, sí, sí me parece que hay que hacer un shift de paradigma con respecto a lo que significa, porque también implica que las personas tal vez puedan venir pensando de una manera un poco más cómoda que van a recibir todo de mi parte y en realidad no van a recibir tanto, van a recibir muchas preguntas y momentos donde me van a preguntar algo y le voy a decir, fíjate que no sé, pero a ver, vamos a buscar en internet, ¿tú qué encontraste y qué encontré yo y qué piensas tú y qué pienso yo? Porque al final lo que quiero es que tengan pensamiento crítico, no necesariamente que la información de la curaduría sea algo que tengan, porque la información de la curaduría está ahí, me parece. Y me parece que ese trabajo de la exposición, que hay un equipo enorme haciéndolo, pues tiene que funcionar. O sea, ese equipo, con sus cédulas, con sus textos, con sus discursos, tiene que terminar su proyecto y nosotros estamos en otro proyecto, que es pensamiento crítico, educación y posibilidades. Y yo sé que soy súper radical, todo el mundo que me conoce lo sabe, soy súper radical en eso, pero me parece que tenemos que abrir los proyectos, más que cerrarnos o enfocarnos en una cosa. Y que incluso creo que las exposiciones pueden tener muchas intencionalidades y muchos discursos también. Ojalá tuvieran muchos discursos y pudiéramos hablar de una cosa y hablar de otra o hablar de una más, ¿no? Y ahí creo que para eso necesitas a alguien muy flexible en mediación, a alguien que tenga la capacidad de ser muy buen conversador, que sea alguien que sepa escuchar, que tenga mucha información, pero que sea lo suficientemente humilde para que no necesite aplausos, porque si no, no creo que la hagamos mucho. Y el siguiente tema, la inteligencia artificial, es para otra sesión, la No, verdad, pero sí, evidentemente lo único que yo podría decirles, mis compañeras, amigas, eh, amigos, el mundo va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años. Y las personas que trabajamos en educación y en museos, creo que estamos un poco lentos en este proceso. Hay que ponernos a pensarnos en otra circunstancia. Los contenidos no son ya el centro de nada, de nada. Y creo que por eso tenemos que sentarnos a platicar. Si tú crees que las personas van a ir contigo a preguntarte cosas del artista tal, ChatGPT ya nos lo ganó, aunque sean falsedades. Y creo que en esa brecha estamos. Creo que una inyección sociológica, un pensarnos en otro lugar, un pensarnos cómo dialogamos con eso, un pensarnos cómo recuperamos, integramos, abrazamos, si quieren, la inteligencia artificial en nuestros procesos educativos y hacemos pruebas desde ya, nos va a servir mucho más. Pero en muchos años, cuando yo entré a museos y muchas de mis compañeras que tanto admiro y tanto quiero y que son mis mentoras que están aquí, se acordarán que mucho de lo que sostenía nuestro trabajo era dar la información al público. Eso hacíamos hace 30 años, no más. Y a lo mejor es un cambio radical, pero tenemos que movernos hacia otro lado. Así que sí, nada, pensemos, hay sí. mucho que hablar de eso. Bueno, Silvia, tenemos, perdón, sí, hay una compañera Consulta. que quizás vos no ves desde el móvil, Sandra, que está con la mano levantada y me gustaría que Ah, también no.
la Claro. escuchemos. Sí, sí, cómo no. A ver, ¿le dan paso? ¿Sandra? No, no se te escucha. ¿Sandra? Allá está Paula, un besito a Paula. Hola, 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 hola. Sandra. Sí, tenés el micrófono muy bajito, se ve. No, no te escuchamos. No. ¿Y me escuchan? Ahí sí, Ahora. ahora sí. Saqué. Em, bueno, buenas tardes, muchas gracias, Ricardo. Bueno, un placer esta exposición, me encantó realmente sumarme. Lo he leído a Ricardo, no te conocía, así que muchas gracias. Soy gestora cultural y acompaño en un museo, yo no me digo ya más guía, hace años. Hemos hablado con Silvana también, acompaño. ¿Cómo se hace una consulta, no? Creo que ya en parte le has respondido la pregunta. ¿Cómo se hace cuando uno recibe grupos con docentes que piden esa visita tradicional, ese silencio y dejen hablar al guía, dejen hablar al guía? ¿Cómo se hace? Algunas veces invento cosas, ¿no? Hace más de 20 años que trabajo en esto, pero cuesta eso, cuesta desde la formación de que el guía es el que sabe y cómo se hace para trabajar eso. Gracias. Ok, es una respuesta muy fácil. Paola, que está aquí, sabe mi respuesta y sé que no me va a regañar, pero soy muy radical. Yo no voy al aula a decirle a la profesora lo que tiene que hacer. Ella no va a venir al museo a decir lo que yo tengo que hacer. Así que yo me siento con los profesores y con la gente en las plebiscitas y yo les aclaro el juego que vamos a jugar. Y el juego es, yo no, yo soy pedagogo, soy educador y tengo un compromiso honesto con eso. Yo no me puedo comprometer con un grupo de infancias que yo no conozco, que llegaron hoy, a hacer un proceso de aprendizaje en algo que ellos vienen trabajando 4 meses. La persona indicada para hacer eso se llama el docente. Y es ese señor que está ahí o esa señora que está ahí. Y ese señor o esa señora va a tener que involucrarse al 500% aquí. Yo le acompañaré, haremos preguntas juntos, iremos a ver cosas, pero quien va a hacer las preguntas, quien va a dirigir y quien va a proyectar es ella. Cuando yo voy con los secretarios de educación, con los ministerios de educación, fíjate que nosotros acordamos que los profesores no vienen de vacaciones al museo, no vienen a dejarlos a la guardería y se van a tomar un café, están trabajando. Así que todos los secretarios a mí me han dicho, Ricardo, adelante, están trabajando. Así que, no, sabes, hay que trabajar, todos trabajamos, yo trabajo, ellos trabajan, todos trabajamos y yo les ayudo en lo que necesiten. ¿Sabes de quién lo aprendí? De Silvia Alderoqui. Y creo que lo he mantenido desde entonces y ha sido increíble, ¿no? Que le mandamos un beso a Silvia siempre. Sí, impresionante Muchísimas también. gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Sandra. Aquí, Ricardo, hay una pregunta y ya después vamos cerrando. ¿Cuáles serían las teorías para desde los discursos museológicos plantear propuestas disruptivas? Es más o menos un poco lo que... Sí, no sé quién haya hecho la pregunta, pero no sé si nos la puede hacer de otra Laura manera. Hoffman. Adelante. Laura, Laura, haznos la pregunta de otra manera. Hola, Construyela de sí, otra forma. Cuéntanos. Sí, bueno, yo un poco trabajo con los discursos en los museos, museos INA, museos regionales. Vale. Y entonces sabemos que estos museos están como muy enfocados ya a públicos escolares, ya muy definidos y desde luego son los discursos que vienen desde la conquista, ¿no? Son discursos que vienen ya definidos, pero por digamos, para construir la identidad, ¿no? Museos de identidad nacional. Entonces, Sí. ¿cómo yo puedo generar un discurso o cuáles serían las propuestas teóricas o los autores que me pudieran ayudar a generar estas diferentes lecturas de los discursos museológicos o quizá generar uno y a partir de ahí pudieran generarse distintas miradas, ¿no? Gracias. Bueno, una ventaja enorme que tenemos es que no solamente no necesitamos demasiados libros, sino que todos los expertos están vivos. Paola Araiz está aquí, Patti está aquí también por aquí, que desde Lina,
y Adriana Satú está por aquí. Hay un montón de personas. Ahí está Pati Torres saludándonos. Y Pati, por favor, eres, o sea, ayúdenos a contactarnos entre redes y aprender juntas tantas cosas que hemos hecho. Eh, yo creo que ese trabajo, digamos, de trabajar en el INA, ya cuántos años hemos discutido sobre este tema de los discursos. Yo creo que es momento de pasarnos esa información, discutirla y recuperar los grandes legados, ¿no? Yo creo. Y entonces, nada, pongamos los emails, contactémoslos. Yo te diría, Laura, contacta a Patty. Si Patty está de acuerdo, contacta a Patty, contacta a Paola. Hay muchas cosas de María Ingracia, ¿no, Patty? Desde entonces que podríamos recuperar, recuperemos los legados de nuestras mentoras y trabajemos. Los tenemos aquí, las tienes vivas. Está increíble. Y creo que podríamos escribir una queja que tiene Graciela de la Torre contra nosotras, las educadoras de museos, es que no escribimos nada y somos superágrafas, tiene razón. Así que a lo mejor, Pati, es un llamado al universo a que escribamos más, pero no nos da la vida. Pregúntale a mi amiga, no nos da la vida. Pero Tal pues cual. nada, hay mucho escrito, pero estamos aquí todavía y creo que hay que hacerlo. Así que ya está. Ahí. Genial, Ricardo. Dicen por aquí, Mabel Juan García Alanís. Sandoval también está. Escríbele también, por favor. Ahí está. Por favor, se los pido. ¿Quién más experto, por favor? Ahí está. Bueno, Ricardo, aquí Mabel Alanís nos dice, ¿cómo hiciste para leer tanto? Te admiro, dice. Y Cristina No he leído nada. Y lo que me falta. Basalo cuenta en cuanto a lo que hablaba justamente de, bueno, de las discapacidades, las personas con discapacidad, ¿no? Y Cristina, que fue la fundadora del Museo de Antropología, justamente en el año 2004 inauguró un programa en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia que se llama El Museo en Nuestras Manos. No queremos dejar de mencionar tu comentario, Cristina. El Museo en Nuestras Manos está justamente destinado a incluir a las personas con discapacidad, a las personas ciegas, a las personas sordas y con discapacidad motora también en el recorrido del museo. Oye, Bueno, Silvia, yo quería hacer una pregunta, un poco al aire, sí, preguntarle a Silvana, a Paola, a todo ese bueno, maravilloso equipo de todo el gran equipo. colonialidad. Ajá. Si esta pregunta que nos hizo Laura sobre el Museo Nacional no debería pasar por un proceso de decolonialidad. Eh, entonces, bueno, pues ahí me pueden ayudar, chicas, pero creo que sería bueno, ¿no? Que pasáramos por eso también en nuestros discursos, ¿no? ¿Podría tomar la palabra? Claro. Sí. Y Es sí, que Gracias, muy amable. Es que justo el tema que estoy trabajando son la decolonialidad en los museos. Y bueno, el tema en concreto es el Museo Regional de Tlaxcala. Son museos regionales porque es donde tengo un poco más de experiencia, ¿no? Y realmente, pues el número de visitantes cada vez va en menor, pero va por ahí. O sea, funciona un poco con los temas de la decolonialidad y las distintas miradas o la polisemia en el museo, ¿no? Oye, llevan un montón, Laura, la verdad es que llevan un montón trabajando de colonialidad, las chicas, increíble. Paola tiene un montón de trabajo, Silvana está generando en Seca Lago un montón de trabajo de colonialidad. Sí escríbeles, ¿no? Y yo creo que va a ser un trabajo súper potente. Si no has estado con ellas, yo sugiero que te incluyas. Gracias, muy amable, lo haré. Gracias. Te invitamos, Laura. Aquí estamos, somos varias personas que coordinamos, que trabajamos, que construimos. Desde hace 5 años, el Grupo de Educación en Museos y de Colonialidad. El encuentro anterior yo hice una muy breve introducción al tema, no demasiado explayado, pero igualmente podés conectarte con nosotras, no hay ningún problema, el grupo está en plena acción, estamos preparándonos para el encuentro regional en Quito, que vamos todo el grupo va con sus trabajos, sus presentaciones, pero es de un largo proceso lo que venimos llevando adelante. Y
solamente una pequeña frase. Decolonizar el museo no es algo que suceda de un momento a otro. Es un proceso y creo, hasta por momentos, y no por ser pesimista, que es un proceso inacabado. Hacemos grandes esfuerzos, hacemos muchos intentos, ¿no? A veces faltan los intentos también en muchos museos, es real, para llevar adelante esta tarea de decolonizar el museo. Primero hay que conocer muy bien los conceptos, las diferencias, saber de qué estamos hablando para luego saber cómo llevarlo adelante, ¿no? Un poco también lo que hablaba Ricardo, ¿no? El cómo accionamos, ¿no? Qué rol tienen los mediadores, las mediadoras, ¿no? Que ya no hablamos de la guía, del guía, que tenemos otro rol en este momento y que hay museos que están muy, muy atrás todavía y falta mucho por hacer, pero hay muchos que están avanzando también a pequeños pasos, pero se va haciendo, ¿no? Así que bueno, te invitamos y invitamos a todos los que quieran sumarse a nuestra próxima etapa también de trabajo, ¿no? Porque es un proyecto que lleva 5 años, ¿no? Esperamos a Bueno, todas y a todos. gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a invitar a todos los que están presentes a prender sus cámaras y si alguien tiene para sacar una fotografía, por favor, una captura de las cámaras encendidas de este encuentro con Ricardo Rubiales, con Silvana, con tanta gente hermosa, con todos ustedes. Así que todos los que quieran sacar capturas, fotos de la pantalla. Por favor, si pueden hacerlo, prendemos todas las cámaras de los presentes en el encuentro. Y bueno, no tengo más que agradecer, Ricardo, agradecerte enormemente por todo lo que nos has compartido. Realmente el tema es inacabable, porque realmente lo que son los procesos de aprendizajes y todo lo que se puede aplicar desde una institución como es un museo para que estos procesos sean cada vez mejores. Apuntar siempre a mejorar las experiencias de nuestros visitantes en las instituciones que tanto amamos, porque es esto, ¿no? Lo que nos lleva a esforzarnos día a día, a aplicar toda la pasión que tenemos, toda la vocación y lo hacemos porque es un trabajo que amamos. Así que te agradecemos, Ricardo, agradecemos a Silvana también, el que nos haya colaborado tanto, a todos ustedes. Y bueno, la foto, ¿eh? La foto, ¿sí? Todos sonriendo. Foto. La foto, a ver quién nos saca la foto, se la ¿Quién pasan a saca fotos, Silvana. chicos? Porque siempre que no sabemos y después las mandan, por favor, que las subimos en las Manden redes. al mail del museo, al mail de SECA y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias Abrazos, a muchos todos. Nos abrazos. vemos el Adrián, próximo abrazos. miércoles. El Abrazos, Abrazos a próximo Jessica de la todos. Garza. miércoles. Abrazos, abrazos, Adiós, un Pau. gusto verlos. Abrazos, Chao. abrazos. Chao, gracias. Bye, Gracias. gracias. Chao, nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, muchas Nos vemos gracias. el miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, Ariadna. Gracias. De que Muchas un gracias, abrazo, Ariadna. gracias. Gracias. Buenísimo.